Cero. Saludos y bienvenidos a otro episodio del Bufete Emanueli, el podcast. Yo soy la licenciada Mónica Camuy Natal y estoy aquí con Rolando Emanueli. Saludos, Mónica. Estamos otra vez en otra de las ediciones de Bufete Manuel, el podcast. Y hoy es como una edición bastante particular. Es diferente. ¿Por qué? Así es, vamos a estar hablando de los 60 años del Bufete Emanueli. Recordarán que en los episodios previos habíamos hablado que este año se cumplen 60 años desde la fundación del Bufete Emanueli. Así que vamos a estar hablando de cosas que han pasado en estas 6 décadas y cómo llegamos hasta donde estamos hoy. Y para eso tenemos un invitado muy especial. Él es Rafael Emanueli. Rafael Emanueli obtuvo su bachillerato en Ciencias Políticas de la Universidad de Puerto Rico en 1985 y posteriormente en 1988 obtiene su Juris Doctor. Comenzó a trabajar como abogado socio en enero de 1989 en el Bufete Emanueli. Como parte de su gestión profesional fue miembro de la Comisión de Evaluación de Nombramientos Judiciales del Colegio de Abogados de Puerto Rico y de la Junta Examinadora de Aspirantes al ejercicio de la abogacía del Tribunal Supremo de Puerto Rico. Tomó cursos de negociación en la Facultad de Derecho de la Universidad de Harvard, en Guadalajara de México, en la Universidad de San Andrés de Buenos Aires, Argentina, y además otras disciplinas incluyendo aspectos regulatorios relacionados con la industria de la farmacéutica. Del año 2000 al 2022 fue codueño y ocupó la posición de vicepresidente de Caribe RX Service Inc., empresa dedicada a la venta y distribución de medicamentos al por mayor. En esta posición logró sistematizar la operación de la empresa en términos de definición de procesos e incorporación de tecnología, negoció importantes contratos con suplidores y clientes y fue responsable de los aspectos administrativos y operacionales. Fundó y dirigió también la casa editorial Mariana Editores, desde donde contribuyó a la difusión cultural y literaria en Puerto Rico. Es presidenta de la Junta de Directores de la Sociedad de Astronomía del Caribe, organización educativa sin fines de lucro dedicada a difundir conocimientos y fomentar el interés en la astronomía. Actualmente trabaja en campo de la producción cinematográfica como productor ejecutivo de Emanueli Films, impulsando proyectos creativos y de desarrollo audiovisual. Así que, Rafael, gracias por estar con nosotros hoy. Gracias por invitarme. Qué chévere estar aquí con ustedes y por supuesto con este tema, ¿verdad? Los 60 años del bufete Emanueli. Estoy encantado de estar aquí. Yo creo que sería bueno que explicaras en principio cómo es que te vinculas al bufete y cuál fue tu participación en el bufete durante esos largos años que trabajaste con nosotros. Pues bueno, como dijo Mónica, yo soy abogado también y inmediatamente que me gradué de la Facultad de Derecho en el año 88, tomé la reválida de inmediato y juramenté en enero de el 1989 y entonces, por supuesto, pues me incorporé a la firma, el Bufete Emanueli, que era una firma de nuestro padre, de Rolando Emanueli Sepúlveda, y que ya tú estabas trabajando en ella 2 años antes. Empecé a trabajar allí como socio del viejo y tuyo, y trabajamos pues todo lo que había toda la gente que entraba por la puerta, ¿verdad? Era una práctica muy variada, muy general. eh, y estuvimos allí unos cuantos años hasta que en algún momento de la carrera se me presentó una oportunidad para jugar al empresario y pedí una licencia eh, sin sueldo del bufete para emprender una aventura profesional en otra área, ¿verdad? En el mundo de la distribución de medicamentos al por mayor. Y así fue que después de algunos años con esa licencia y con la tolerancia del viejo y tuya, pues finalmente pues decidimos salir definitivamente del bufete. Pero durante ese tiempo fue una experiencia chula, ¿verdad? A mí me gustaba mucho ser abogado litigante, que era lo que éramos, ¿verdad? Nosotros pues trabajamos mucho en litigio, contrario al asunto del asesoramiento, y aunque también se hacía, pero mucho menos. Y un poco eso, ¿verdad? No sé si los oyentes del podcast conocen, ¿verdad? Que el viernes de la semana pasada, pues tuvimos un evento
para celebrar los 60 años del Bufete Manueli en la bodega de Méndez de Ponce, y que fue un evento bien chulo. Y en ese evento, pues ustedes me obsequiaron el honor de ser el orador invitado de la noche para contar un poquito sobre la historia del bufete. Así que un poco eso resume, ¿verdad? Por qué es que yo estoy aquí en el día de hoy. Y si fueras a explicarle al público que nos escucha ha sido esa trayectoria del bufete, en qué se ha destacado el bufete y tal vez qué aportaciones hizo o qué asuntos curiosos o interesantes, ¿verdad? Tuvimos durante toda esa larga trayectoria. Bueno, lo primero que hay que decir es que para un negocio familiar como es el Bufete Manueli, ¿verdad? O como fue en su origen el Bufete Manueli, 60 años de trayectoria no es poca cosa, ¿verdad? Los negocios típicamente no duran tanto tiempo por variedad de circunstancias, ¿no? Así que un negocio que tiene 60 años es un negocio que sin duda tiene una valía y unos méritos extraordinarios. Eh, en esa conversación que tuvimos el viernes pasado, pues comencé hablando del viejo, ¿verdad? Contando a los asistentes, pues quién fue Rolando Manuel y Sepúlveda, y, y que el viejo pues tuvo un origen muy humilde en el barrio Sierra Baja de Guayanilla, en un campo de Guayanilla. De todos sus amigos y sus cercanos allá, él fue el único que estudió, que llegó a la universidad, y se hizo abogado de profesión. Y una vez se hizo abogado, abrió una oficina como solo practitioner, ¿verdad? Por su cuenta, en la calle Comercio 18 Altos, y empezó esa aventura sin sospechar que ese proyecto de empezar a trabajar como abogado eh, pues iba a perdurar 60 años, y que dos de sus hijos iban a continuar su ejemplo y su trayectoria, y que se iban a incorporar posteriormente en el bufete. Pues entonces el viejo pues trabajó y echó hacia adelante esa oficina. Como mencioné antes, la práctica era una práctica bien general. Él atendía a quien entraba por la puerta, y por supuesto atendía a muchos clientes de Guayanilla, del campo, de los amigos, y hacía de todo: práctica penal, práctica de sucesiones, expedientes de dominio, cosas que tenían que ver con el campo, con las tierras, con los arrendamientos, con todo ese tipo de cosas. Y luego, pues en el año 87, pues tú te habías graduado ya de derecho y habías aprobado la revalida inmediatamente, y entraste a trabajar con el viejo. Así que, y ahí pues comenzó otra etapa, ¿verdad? De ese bufete, de esa oficina, porque enseguida que tú llegaste a la oficina, pues empezaste a proponer cambios en términos de la tecnología, ¿verdad? Nosotros siempre hemos sido desde jóvenes muy frikis de la tecnología, ¿verdad? Y en aquel tiempo, cuando el viejo trabajaba, pues los recursos tecnológicos de la oficina eran una maquinilla Olivetti manual, de esas que cuando uno apretaba dos teclas al mismo tiempo se encajaban en el papel, y había que retraerlas hacia atrás con el dedo. Era el papel carbón, la manera en que se hacían las copias de los documentos, ¿verdad? Así que yo te diría que una de las primeras cosas que hicimos fue hacer esa transformación tecnológica, que empezó con distintos recursos, con el fax. Y la gente dice, fax ahora, ¿qué rayo es eso del fax? Este, Tan el importante que fax. era antes, ¿verdad? Para compartir información, era algo, bueno, de la más alta tecnología e indispensable para los negocios. Esa era la manera de enviar los emails. En cierto momento el fax era el predecesor del email.
Sí, seguro, era la manera de enviar documentos. O sea, si para poder enviar un documento dependíamos del correo o de la mensajería. Y el correo, pues la lentitud era una de las características principales y la mensajería era costosa. Si tú querías enviar un documento a San Juan, este, pues eso era costoso. Así que cuando llegó el fax, que podíamos enviar un documento a través de esa maquinita, fue una cosa tremenda, ¿verdad? Un avance tremendo. Y luego, pues, del fax, la fotocopiadora llegó bastante después. Antes del fax había venido el mimeógrafo para reproducir los documentos, ¿verdad? Este, que también muchos de los oyentes dirán, ¿qué rayos es eso, un mimeógrafo? Y era casi como una imprenta que se tenía en la oficina y se picaba, literalmente ese era el término que se usaba, se picaba un extarcido, lámina de un material como plástico. Se escribía el documento en ese material y luego se ponía en esta máquina que tenía un tambor como de una tela entintado en negro, y ese tambor, eso se convertía como en un proceso serigráfico, ¿verdad? Daba vueltas, imprimía el papel y sacaba las distintas copias. Así era que se preparaban los recursos al Tribunal Supremo, que tenían que hacerse distintas copias. Así era que se reproducían las copias de los distintos documentos para luego firmarlos todos en original. Este, Y había, así que eso. recordarás que había un gabinete de estos de gavetas pequeñas, que ahí estaban todos los formularios prehechos en este mimeógrafo, donde si tú querías una licencia de portar armas, tú tenías ahí el documento con los blancos para tú llenar la especificación de cada cliente y tenías mociones de todo tipo, moción de supresión de evidencia, moción de regla 95 de descubrimiento de pruebas, y eso ya tú lo tenías prehecho y lo llenabas con la maquinilla. Claro, y seguí la maquinilla, el epígrafe y los elementos esenciales, que había unas líneas para uno llenar esos elementos esenciales, y eso era perfectamente válido y normal. O sea, nadie cuestionaba, esa era la manera de trabajar, ¿verdad? Que era súper interesante. Eh, la otra cosa era el dictado, ¿verdad? Que pues los abogados no se sentaban en las maquinillas. Ahora los abogados se sientan en las computadoras y hacen las mociones, hacen los escritos, redactan todo, ¿verdad? Directamente. Antes el abogado dependía del dictado, le dictaba directamente a la secretaria o al secretario, que tomaba signos de taquigrafía para luego transcribir. Después vinieron las maquinitas de dictáfono de cassette, que la secretaria tenía una máquina con un pedal en el piso para ir escuchando y daba para atrás y poder transcribir adecuadamente lo que se había dictado. Este, Así que eso, el asunto tecnológico en estos 60 años ha sido bien interesante, todos esos cambios y todas esas tecnologías que se incorporaron y luego se abandonaron, ¿verdad? Porque el fax ya no existe, ya no se usa el fax para nada, ¿verdad? Mimeógrafo ni hablar, eso es historia antigua. Los dictáfonos también pasaron a la historia, porque uno le puede dictar directamente a la computadora. Y la computadora puede transcribir lo que uno está diciendo, ¿verdad? Eh, Así que todas esas cosas fueron tecnologías que llegaron, que se utilizaron intensamente y que luego pues se abandonaron. Y es interesante porque Y ustedes me habían comentado sobre el dictáfono. Yo no sabía lo que era un dictáfono, jamás lo había escuchado. Y es interesante ver cómo ha evolucionado y cómo el trabajo del abogado ha cambiado, ¿no? Porque en ese momento, pues había muchas menos tecnologías que ayudaran. Por ejemplo, ahora tenemos el AI que ayuda en ciertas tareas que son más clericales. En ese momento era todo a mano o con estas maquinarias. ¿Cómo ustedes se adaptaron a esa nueva tecnología que llegaba? Pues mira, para nosotros fue fácil, porque nosotros, como te dije, éramos frikis de la tecnología, o sea, y siempre estábamos al día y leyendo y viendo qué cosas salían. De hecho, nosotros en la oficina, y esto es un mérito del bufete también, ¿verdad? Desarrollamos un software, cuando trajimos las computadoras personales a la oficina, pues nos dimos cuenta que en la oficina se hacían una serie de cosas que se hacían, aún teniendo una computadora, se hacían de forma manual, completamente manual, ¿verdad? En papel.
y se archivaba en un archivo físico. Y, y entonces nosotros nos dimos a la tarea, empezamos a diseñar y a pensar un software para administrar la oficina del abogado. Y entonces contratamos un ingeniero del Colegio de Mayagüez, que era experto en ciencias de computadoras, y empezamos a diseñar ese software. Y ese software lo concebimos, lo desarrollamos y incluso lo comercializamos. Se llamaba Bufete 2.0. Y ese software hacía todas las tareas clericales, llevaba la contabilidad de la oficina, manejaba los balances pendientes de pago de los clientes, manejaba el archivo, establecía un sistema de archivo de la documentación, manejaba lo que se llaman y esto era una cosa bien importante, los términos que teníamos nosotros los abogados para trabajar algún documento que llegaba. Llegaba una moción de desestimación que había presentado la otra parte, se entraba ese documento, la secretaria abría el documento, entraba moción de desestimación en este caso, y el bufete me ponía unos recordatorios en el calendario para decir, esta moción llegó en esta fecha, tienes hasta esta fecha para replicar, para contestar. Y eso es algo bien importante y bien de vanguardia en aquel momento, porque todo lo hacíamos a base de calendarios manuales, ¿verdad? Así que nosotros, no te diría que fue difícil adaptarnos porque un poco fuimos promoviendo esa tecnología y fuimos desarrollando toda esa tecnología, que fue un proceso bien, bien interesante. Y, Hay un punto y claro no se está. puede Ajá. hay un punto que no se puede quedar al margen y es que vivimos la transición del teléfono de línea al teléfono celular por todas las etapas que eso representó y cómo cambió las rutinas de la oficina, ¿no? Cuando uno se iba por la mañana para el tribunal, uno estaba todo el día en el tribunal y no tenía ninguna comunicación con nadie más que no fuese las personas que estaban presencialmente allí. Y uno tenía más relaciones, hablaba más, nadie estaba pendiente al celular leyendo y haciendo scrolling todo el tiempo, sino que había verdaderas relaciones humanas y conversaciones. Y cuando regresábamos a la oficina a las 12, buscábamos en la libreta donde la secretaria había anotado los mensajes de las llamadas y entonces dábamos las instrucciones para llamar o no llamar a las diferentes personas dependiendo de las circunstancias. Eso fue un cambio dramático cuando de repente tú tenías una oficina en el teléfono. De repente tenías el De acuerdo. calendario, la información, los documentos, el correo electrónico y la secretaria fue pasando a un segundo plano. Totalmente de acuerdo. Sí, el teléfono celular fue, y también, pero el teléfono celular, porque estás hablando ya del teléfono inteligente de nuestros tiempos, que es una Mm. computadora que llevas en la mano que lo haces todo. El teléfono celular nació como literalmente solo un teléfono. Hasta se parecía al teléfono que tenías en el escritorio, porque tenía el cablecito enrollado que conectaba a la maletita donde era la base, ¿verdad? Y ese teléfono lo que hacía era llamadas telefónicas y recibía llamadas telefónicas cuando tú lo tenías encendido, porque se le gastaba la batería rápidamente, así que había que encenderlo, apagarlo. También las llamadas telefónicas te cobraban por el minuto, y si no me acuerdo mal, costaba como 50 centavos el minuto de llamadas telefónicas, así que era carísimo, ¿verdad? Y otro elemento interesante también es que cuando empieza la telefonía celular en Puerto Rico, tú te ibas en el carro para San Juan y no era que podías estar hablando por teléfono y haciendo mil llamadas, porque habían un montón de lugares donde sencillamente no había señal. La señal de la telefonía celular estaba en los sitios urbanos, en los sitios de mayor población, ¿verdad? Así que era una herramienta interesantísima que uno podía resolver un montón de cosas estando en la calle, estando fuera, pero que tenía sus limitaciones muy, muy serias y dramáticas. Por eso es que los carros tenían una antena que uno conectaba el celular para que el carro tuviera mayor recepción porque en realidad la cobertura era bien escasa y uno estaba hablando de repente y se le caía la llamada y tenía que esperar a que llegara el próximo parcho de cobertura del sistema para entonces uno volver a llamar. Eso es Ahora pues así. uno puede hacer llamadas desde un elevador de tanta Sí. penetración que hay, ¿verdad? Con los servicios.
Mencionaste algo bien Claro, interesante, que ahora los abogados jóvenes probablemente no vivimos y es esa confraternización que tenían en el tribunal, ver a la gente face to face, que eso realmente no pasa mucho ya, especialmente porque hay videoconferencias en muchas de las vistas. Pero por otro lado, qué bueno que hay smartphones, porque muchas veces nos ha pasado en vistas donde el juez nos pregunta algo y podemos decir, de un segundito, juez, y chequeamos el celular, que es básicamente una computadora, abrimos documentos, ahí tenemos toda la información del caso y no puedo ni imaginarme cómo hacían en ese momento cuando no tenían eso Bueno, disponible. una de las cosas que ocurre cuando uno está en el tribunal, se le quedó el calendario a alguien, se le quedó un documento, uno puede llamar, el juez le puede decir, llame a la oficina y verifique, o llame al compañero, usted tiene el número del compañero que no ha O lo llegado, veo ahí mismo. y lo llama. Antes había que ir al teléfono público, que estaba en el piso del tribunal. Esa era la salida, la única salida era ir al ese, teléfono público Complicado. y echar la pesetita para que uno pudiera hacer la llamada. Así que se puede ser mucho más rápido con el celular en términos de estar en sala y resolver problemas en el tribunal. Antes había que hacerlo a la vieja escuela, ¿no? de Y, acuerdo, de y acuerdo. eso pasó y casi ni nos dimos cuenta, porque realmente pasó súper rápido. El teléfono que era el flip phone ese, que vino después del teléfono grandote, la maleta, pues pasó entonces al teléfono inteligente, que estaba el Ujú. BlackBerry, estaban los Ujú. de los diferentes sistemas operativos de Microsoft, etcétera. Y hasta que finalmente sale el iPhone, que fue en el 2008, ¿verdad? El iPhone. No recuerdo exactamente la fecha, pero sí fue bastante después, porque antes del iPhone, o sea, había teléfonos inteligentes, que era el BlackBerry fue uno que fue muy popular, Sí. porque podías enviar textos y podías enviar emails, ya podías enviar correos electrónicos, claro, sin imágenes, eran texto nada más, ¿verdad? Eran correos electrónicos de texto. Y la tecnología Palm, no sé si tú te acuerdas de los Palm Pilots, Sí, los que Palm. esa tecnología era súper avanzada también y ya los Palm Pilots empezaron a incorporar imágenes y tenían unos calendarios bien efectivos donde uno podía hacer vínculos del calendario con algunos textos o algunos documentos. Este, Así que todo eso ocurrió antes del iPhone, que fue el gran salto, ¿verdad? De la tecnología de los teléfonos inteligentes. Y hasta el sol de hoy, ¿verdad? Que ya hay tantas marcas y tantas alternativas de tecnología bueno, estamos usando inteligencia artificial desde los teléfonos celulares, ¿verdad? Que podemos consultar. Tenemos las bibliotecas en la mano. Antes igualmente, eso es otro asunto. ¿Cuántas veces teníamos que ir a la biblioteca del tribunal, a la Sí, biblioteca física, al cuarto del a tribunal, buscar un porque DPR. queríamos consultar o un DPR que no teníamos en nuestra colección en la oficina? Pero nuestra colección estuvo incompleta por muchos años porque ya no se publicaban los DPRs desde el uno hasta no sé qué número, y teníamos que ir a la biblioteca física del tribunal o para consultar algún tratadista que sabíamos que esa colección estaba en la biblioteca del tribunal y había que meterse allí a hablar. Me acuerdo que se llamaba María en aquel momento, la bibliotecaria, y ella te buscaba el tratado, el volumen, el DPR, y tú te sentabas allí en el tribunal. No permitían sacar esos libros de la biblioteca del tribunal. Tenías que hacer la investigación y la consulta allí, físicamente en el tribunal. Eso ya es cosa del pasado, ¿verdad? Digo, pocas oficinas de abogados compran libros físicos, ¿verdad? Salvo que sea algún libro, ¿verdad? Que sea publicado, pero demasiadas cosas están ya online. Las colecciones de leyes están online, las decisiones de los tribunales están online. Este, Otra cosa que yo voy a mencionar y que yo estoy seguro que Mónica no conoce es Shepard. ¿Tú te acuerdas de Shepard? O sea, Claro, cuando teníamos que shepardizar los cheparizar. casos o shepardizar. Conozco ese concepto por LexisNexis, Ujú. pero ustedes lo hacían físicamente. Físicamente. Ustedes Sí, hacían es un libro. esa Eran búsqueda. libritos, eran libritos que se publicaban y se suplementaban, yo no sé si era semanalmente o mensualmente, y uno veía un caso, ese caso era extraordinario. ¿Cómo tú sabías si ese caso lo habían revocado? O sea, ¿cómo saber si ese caso que resolvía lo que tú necesitabas lo habían revocado? Pues tenías que ir a esa colección de Shepards, para a investigar físicamente un papel, leyendo, 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 hasta que podías dar, mira, no, el caso está
todavía vigente, no sea revocado. Y ahora, pues, uno puede hacer búsquedas con palabras claves, ¿verdad? Que te dan mucho más allá puedes investigar cuántas veces, en dónde se ha citado ese caso en los índices de las revistas jurídicas. O sea, es una cosa totalmente extraordinaria y lo puedes hacer sentado en el banco del tribunal esperando que te llamen el caso. O sea, no es que tienes que sacar un día para ir físicamente a una biblioteca a revisar el fichero primero y después los documentos o los libros. Y eso es una cosa extraordinaria. Que por supuesto los jóvenes abogados de este momento, pues nacieron con eso y dicen, pues eso tiene que ser así. O sea, uno lo da por sentado y uno piensa es que de qué otra manera puede ser eso, ¿verdad? Claro. Pues era de otra manera. Claro, y hablando de casos, yo quisiera preguntarle a ambos, ¿verdad? Porque 60 años es un montón de tiempo. En estos 60 años ha habido casos nobles, casos que el bufete ha tomado con unos resultados que han impactado a todo el país, incluso fuera del país. Quiero preguntarte, Rafi, ¿cuáles han sido los casos o qué casos nos puedes comentar que el bufete haya tomado y que haya tenido un resultado importante para el país, casos nobles o un caso que se haya quedado contigo por el resultado o cómo se dio? Bueno, yo trabajé particularmente un caso que fue importante, me gustó mucho y llegó hasta el Tribunal Supremo de Puerto Rico y estableció jurisprudencia, y es el caso de Andrés Aponte versus Sears. Ese caso está en las decisiones del Tribunal Supremo de Puerto Rico, y contando así rápidamente de qué se trataba, esto es una persona, un señor, un caballero, que su carro se le queda sin batería, ¿verdad? Trata de prenderlo y no prende, abre el bonete y cuando mira la batería, dice, caramba, ¿qué podrá ser? Y va a mover los polos de la batería para ver si la batería, si apretando los polos de la batería, el carro prendía. Esa batería es una batería de Sears, y en las tapas de la batería tenía unas advertencias en inglés que decían danger, decían warning y explicaban en inglés que una chispa que se produjera en los polos de la batería podría ocasionar una explosión. Y Andrés Aponte no sabía inglés, no conocía el idioma y fue a manipular los polos de la batería. Esa manipulación que él hizo con los polos de la batería provocó esa chispa, la batería explotó y le causó graves heridas en su rostro y perdió un ojo, con los fragmentos de la batería cuando la batería explotó. Obviamente se presentó una demanda contra Sears porque nosotros planteamos en el tribunal que advertencias en inglés en un mercado como el puertorriqueño, que la mayoría de la población no conoce ese idioma, no eran suficientes para advertir y evitar los daños que se ocasionaron. Ese planteamiento fue un planteamiento novel, ¿verdad? Y se litigó el caso en el Tribunal de Ponce y llegó hasta el Tribunal Supremo, y el Tribunal Supremo nos sostuvo y efectivamente determinó que ese tipo de advertencias, por estar en inglés, no eran suficientes. Así que ese caso, y fue un caso que se litigó con mucha intensidad, por supuesto, pues Sears tenía un bufete de abogados importante del área metropolitana, que alguno de sus miembros fue secretario de Justicia en algún momento, ¿verdad? Después de ese pleito. Y ese caso pues fue bien interesante porque eh, o sea, fue bastante atrevida la posición nuestra, ¿verdad? De decir, si tú me adviertes una cosa que es tan seria, que me puede ocasionar tantos daños, pero no me lo adviertes en mi idioma, pues no hay tal advertencia, no hay tal advertencia, ¿verdad? Y eso pues fue un caso de lo más interesante. Eh, otro caso, pero ya no caso que haya llegado al Tribunal Supremo, pero casos que nosotros litigamos activamente y que defendimos
en muchas ocasiones, y este caso no fue que llegó al Supremo, porque es que prácticamente ganábamos todos esos casos a nivel de instancia, era cuando planteábamos la inconstitucionalidad del delito de alteración a la paz en Puerto Rico, que Roland puede hablar de Mm. eso porque fue a base de un estudio muy profundo que él hizo y publicó hasta un artículo de revista jurídica sobre ese asunto y planteando la inconstitucionalidad del delito de alteración a la paz en Puerto Rico, pues defendimos mucha gente acusada de alterar la paz y los tribunales no le quedaba otra alternativa que declararlos absueltos. Yo no sé si Roland quiera contar o si te acuerdas, ¿verdad? Porque eso Sí, no, era... claro, ese este, es el artículo que escribí para la Escuela de Derecho de la UPR cuando estuve allí de estudiante y el artículo planteaba que era muy amplio el delito, las proscripciones que tenía permitían castigar no solamente expresión protegida, como, sino también no protegida. Y esto nos servía de herramienta. Nunca lo resolvió el Tribunal Supremo como tal, porque ujú. pasaba siempre algo, que el caso se archivaba, desistían, negociaban, y muchos casos los resolvimos así. El fiscal retiraba los cargos, el fiscal le decía a la Ujú. víctima, si te pide perdón, tú aceptas, y así pues se evitó el planteamiento constitucional finalmente, pero lo mismo se hizo con el delito de amenaza, que también tenía esos problemas. Luego los enmendaron. No entiendo que hayan corregido el problema totalmente, pero los enmendaron posteriormente en las ediciones posteriores del Código Penal. Pero sí, tuvimos muchos casos y nos llegaban, no por casualidad, porque sabían que nosotros podíamos litigar eso y radicábamos unas mociones de desestimación bien extensas con todos los planteamientos de la jurisprudencia federal. De hecho, otros abogados que le llevaban casos de alteración a la paz, nos los referían a nosotros, decían, no, vete donde los Emanuel y que ellos, esos son los expertos, esos son los que no pierden un caso de ese tipo. Y era, obviamente, era un planteamiento de derecho, era un planteamiento de estricto derecho, ¿verdad? Y que lo llevábamos y lo litigábamos y lo trabajábamos intensamente. Y tuvimos mucho éxito en ese tipo de planteamiento. Estaban las llamadas fighting words, o sea, no te puede alterar la paz una persona que lo que te dice no provoque en ti una reacción violenta, porque el delito de alteración a la paz lo que está restringiendo es la libertad de expresión. Y tú como ciudadano tienes uno de los pilares, ¿verdad?, de las sociedades democráticas, es la libertad de expresión. Así que yo tengo derecho a expresarme y tengo derecho a expresar cosas incómodas y cosas difíciles y le puede molestar esas cosas a otra persona, pero que le moleste a otra persona no es alteración a la paz. Ahora, si yo lo que digo le provoca a esa persona una reacción que puede convertirse en una reacción violenta, las llamadas palabras de riña, eso sí es alteración a la paz. Y entonces a veces veíamos algún tipo de caso, ¿verdad? Algún donde personas habían discutido y se habían ofendido, habían acusado a uno de alteración a la paz. Y en el interrogatorio, ¿verdad? Le preguntábamos al- a la víctima, oiga, ¿y usted cuando le dijeron eso, usted le iba a brincar encima a la persona? No, 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 yo no, porque yo. ¿Y usted le iba a golpear? No, no, yo no. Y en ese tipo de contrainterrogatorio, pues básicamente los casos pues se caían, pues no había provocado el criterio, el test adecuado para que se pudiera cumplir el delito. Así que eso fue una práctica bien interesante que tuvimos Moviéndonos en ese sentido. moviéndonos a otro tema, mencionaste en esta actividad del pasado sábado el tema de la educación a la comunidad. ¿Qué cosas hizo el bufete así en sus orígenes sobre la educación a la comunidad? Bueno, lo primero que el bufete hizo, porque una cosa es la educación a la comunidad y otra cosa es discutir el derecho, es educar a los otros compañeros abogados, ¿verdad? Es y, eh, eh, filosofar con respecto a cuestiones de derecho. Y eso, el que empezó esa práctica fue el viejo, ¿verdad? El viejo iba a la cafetería del tribunal todos los días. Y no era a desayunar, él iba a tomarse un café en la cafetería del tribunal, aunque no tuviera ningún juicio ese día. Y se sentaba allí
para conversar con los otros abogados, para hablar sobre lo que estaba pasando en la región judicial, para discutir la última decisión del Tribunal Supremo que era un disparate desde su punto de vista, o para discutir la gran decisión del Tribunal Supremo en este otro tipo de casos y compartir esa información con otros abogados. Así que el viejo siempre tuvo esa visión de discutir el derecho, ¿verdad? Aunque él no fue profesor de derecho, ¿verdad? Pero siempre tuvo esa visión. Y luego cuando nosotros nos incorporamos a la oficina, eh, pues hay una máxima de derecho que yo sé que todo el mundo la conoce, ¿verdad? Y es que dice, la máxima dice que el desconocimiento de la ley no exime su cumplimiento, ¿verdad? Así que si yo, como ciudadano normal, común y corriente, cometo un acto ilegal, un acto que está en contra de la ley, yo no puedo alegar, yo no lo sabía, así que excúsenme, no me vayas a meter a la cárcel porque yo no sabía que eso era delito. Ese principio de derecho viene del Código Napoleónico y viene antes, ¿verdad? Es un principio eh, del derecho griego, eh, así que pues le impone a los ciudadanos una carga tremenda, porque tú te tienes que comportar dentro de unos parámetros que establece la ley, aunque tú no lo conozcas, aunque tú no lo sepas. Y eso, ¿verdad? Desde mi punto de vista, a nosotros como que nos movió, dice, caramba, hay que decirle a la gente cosas importantes del derecho para que no metan la pata. ¿Qué te parece si hacemos, que fue lo que hicimos originalmente, un boletincito al estilo de los boletines universitarios, una hojita de papel carta impresa por los dos lados, la doblábamos en tres y hacíamos un folleto, y en ese folleto vamos a discutir el delito de alteración a la paz, vamos a discutir el testamento, vamos a discutir la, cómo se distribuyen las herencias en Puerto Rico, la, cuáles son las cosas, las características más importantes del contrato de arrendamiento. En aquella época estaba vigente en Puerto Rico una ley de alquiler razonable. Vamos a discutir eso. Y empezamos a escribir artículos que cabían en esa hojita de papel carta por los dos lados, impresa por los dos lados, de temas de interés general para enviárselos a nuestros clientes inicialmente. Después ampliamos el mailing porque se enviaba literalmente por correo regular a otros amigos y a otros familiares. Para decirle a la gente, mira, te tienes que educar en estos temas que son temas tan cotidianos, pero que la gente no conoce. Y ese proyecto fue un proyecto bien interesante porque otras firmas de abogados en Ponce y que ahora, ¿verdad? Hay muchas firmas de abogados grandes en San Juan y en otros lugares tienen ese tipo de publicación, pero nosotros lo hicimos antes que nadie, literalmente antes que nadie. Y ese boletín entonces se transformó y simultáneamente enviábamos el boletín, pero también hacíamos un programa de radio en WPAB que inicialmente se trataba como un programa de entrevistas donde Mabel Pola Montero, la periodista, nos entrevistaba. Vamos a hablar hoy de la herencia, ¿ok? Y entonces hacía una serie de preguntas y discutíamos ese tema a través de ese programa. Y luego se convirtió en un programa formal del Bufete Manueli, que se llamaba así mismo Del Derecho y del Revés, y discutíamos temas de interés general. Ese programa estuvo en el aire por 16 años, que tampoco es poca cosa para un programa de radio gratuito que no tiene auspiciadores, que es Que no estaba monetizado. realmente, no, no, para nada. O sea, no, no, era WPAB, nos cedía un espacio de servicio público para que nosotros fuéramos a conversar durante una hora sobre un tema de derecho en particular. Y siempre la premisa era, vamos a hablar sobre temas de derecho importantes, cotidianos, en arroz y habichuela, que la gente pueda entender de lo que se trata. Y eso pues fue bien, bien interesante y es un poco, ¿verdad? Demuestra lo que mencionabas en tu pregunta, el compromiso desde el inicio del bufete de educar a la comunidad, de divulgar de forma ética, de forma veraz, de forma certera, información de derecho que fuera útil para los ciudadanos de a pie, para los ciudadanos comunes y corrientes.
Y ese trabajo, pues, eh, se siguió desarrollando de distintas formas, ¿verdad? Porque luego el bufete, ya yo no estaba en ese momento, pero se hizo la Academia Jurídico Empresarial, eh, y se hicieron pues otros proyectos, ya cuando con la llegada del Internet. Entonces se hizo una página web, entonces se empezaron a publicar esos artículos, este, a través de la internet. Entonces se empezaron a publicar las grabaciones de los programas de radio en un formato podcast, ¿verdad? Que no existía tampoco, pero se publicaban y se hacía un índice y decía, mira, este programa trata de esto y la gente podía cliquear y escuchar el programa de radio que se había transmitido en el pasado. Así que ese yo pienso que ha sido uno de los elementos más importantes, ¿verdad?, del bufete en estos 60 años, ese compromiso con la información, con la divulgación de información jurídica importante, porque una persona que escucha esa información tiene herramientas, uno, para defenderse y dos, para saber que tiene una causa de acción, para saber que no lo pueden atropellar, para saber que no pueden cometer una injusticia con él, para tomar la iniciativa de consultar el abogado de su preferencia y decir, mire, escuché en este programa de radio tal cosa, yo tengo una situación similar, yo quiero saber, en lugar de no hacer nada y perder los derechos que podría tener. Así que eso fue y es todavía, ¿verdad? Una herramienta extraordinaria que el bufete ha tenido durante toda su trayectoria. Y podemos ver cómo ha evolucionado, ¿verdad? Porque mencionabas primero los folletitos por correo regular, que eso era lo que se hacía en ese momento. Y ahora tenemos del derecho y del revés, que son videos, que son clips cortos que los hacemos en redes sociales y en todas las plataformas. Porque también, pues, la tecnología ha cambiado y ahora mismo las redes sociales han sustituido básicamente periódicos y revistas y cosas que se hacían de manera impresa. Así que lo hemos llevado desde todos esos años hasta ahora actualmente con la tecnología que tenemos. Exacto, ha evolucionado. Sin duda. De un boletín a un reel hay un trecho bien largo. Les enseñé esa palabra, Ri. Sí, y yo le decía videos cortos. Ella trajo entonces la nomenclatura apropiada. Y Rafi, pues ya llevamos 40 y pico de minutos y siempre tratamos de redondear antes de la hora. En términos generales, ¿tienes algunas ideas sobre la longevidad? Lo mencionaste al principio. ¿Qué cosas tú crees que han garantizado esa longevidad de la oficina? ¿Cómo ves eso? Pues mira, una oficina como la nuestra, que es una oficina que nunca dependió de igualas corporativas sino que era una oficina de práctica general, ¿verdad? Depende de su prestigio y depende de el referido. Eh, los abogados, pues su tarjeta de presentación o su principal herramienta de mercadeo, si se puede llamar así, es el prestigio y la formalidad, es la seriedad, es los valores éticos, es cómo atendieron algún cliente en particular y ese cliente habla y dice, no, tú tienes un problema, tienes que ir donde el bufete Manuel y tienes que ir donde Rolando, tienes que ir donde Mónica. Ese es el referido principal. Y durante estos 60 años, pues literalmente nosotros vivimos, por lo menos en todo el tiempo que yo estuve en el bufete, de ese tipo de referidos. Y esos referidos ocurrían no solamente del amigo, del hermano, de la persona que habíamos atendido, que dice, mira, me trataron muy bien, hicieron un trabajo, me ganaron el caso que yo pensé que jamás lo iba a ganar. Me demandaron de una manera y me ganaron el caso. Ese tipo de referido no solo ocurría de esa gente que eran nuestros clientes y que estaban contentos y satisfechos, sino que en nuestro caso, a nosotros nos referían casos otros abogados. Nosotros teníamos una red de abogados que no llevaban
tipo de caso en particular y que sencillamente decían, le llegaban a ellos y nos los referían. Y decían, estos casos, quienes los van a manejar son la gente del bufete Manuel. Y, y eso pues dice mucho, porque también recibimos referidos de jueces que tenían algún problema o que tenían alguna situación y nos consultaban y decían, yo quiero que sean ustedes los que lleven nuestro caso. Y eso pues dice mucho, ¿no? Porque la mayor fortaleza del bufete siempre ha sido pues la calidad del servicio. Ha sido vamos, los abogados tienen que estudiar constantemente, los abogados tienen que estar al día, los abogados tienen que tener ingenio, tienen que ser analíticos, tienen que proponer cosas eh, que no están, ¿verdad? Típicamente, claramente establecidas en la ley o en el reglamento. Y para eso, pues hay que tener madera, y esa madera, ¿verdad? Yo ya no soy abogado litigante ni mucho menos, así que no estoy pecando de falsa modestia, pero el bufete siempre la tuvo. Siempre tuvo esa calidad de servicio y por supuesto por la calidad de los abogados que han trabajado en el bufete, no solo el viejo y Roland, Mónica, sino otros abogados que trabajaron en el bufete, que fueron gente capaz, competente, gente que inmediatamente que empezaron a trabajar en el bufete entendieron la dinámica que se tenía que llevar, entendieron que había que dar el máximo en cada caso, aunque fuera una tontería de caso, aunque fuera un casito, ¿verdad? Como algunos clientes llegaban y decían, licenciado, yo tengo un casito. Ese casito que probablemente no tenía mucha importancia, había que estudiar y había que dar el máximo y había que trabajar para defender los intereses de ese cliente de la manera más competente, como si se tratara de un caso de pena de muerte. O sea, y eso el bufete siempre lo ha tenido bien presente y yo creo que esa ha sido la clave. Yo creo que eso es lo que ha permitido que una firma que no, como nuevamente digo, que nunca dependió de igualas corporativas o de igualas gubernamentales, ¿verdad? De estos bufetes que ganaba un partido de gobierno y tenían todos esos casos, se hacían multimillonarios cuando perdía el partido, entonces cejaban la oficina y votaban a todos los abogados. Y nosotros nunca dependimos de eso y siempre nos mantuvimos, ¿verdad? Y estamos aquí 60 años después de ese comienzo. Y creo que esa es la clave, Roland. Estaremos 60 años más, claro que sí. Sí. Se continuará entonces ese legado de informar y también de representar y asesorar correctamente a las personas. Sí, para cerrar con una nota jocosa, Rafi, esa capacidad de generar referidos que es tan importante para la longevidad de cualquier oficina, ¿verdad?, de servicio. Pues ahora los referidos no vienen específicamente de abogados, vienen del internet y para colmo de ChatGPT. Eso es verdad. Eso es algo que nos ha sorprendido, la cantidad de personas que dicen que el referido es de ChatGPT. Y eso es otro paradigma, ¿verdad?, que el bufete va a tener que enfrentar en el futuro. Aunque hacemos uso de la inteligencia artificial, ¿verdad?, con el conocimiento que tenemos en este momento, pero eventualmente eso va a ser tremendo reto. Y no sabemos cómo va a cambiar. De la misma manera que has relatado los cambios dramáticos que ha habido con la tecnología en torno a la profesión jurídica, imagínate cuando la inteligencia artificial tome control de la mayoría de los procesos de servicio, de interacciones entre los seres humanos y de información y conocimiento. Así que estamos ante el umbral de una nueva época para la profesión jurídica. Totalmente. Pero quiero que me aclares eso de que cómo es que la inteligencia artificial te produce un referido. O sea, algún cliente que te dice, yo le pregunté a ChatGPT quién me podía ayudar y le dijo el bufete. Literal. Y obviamente, y no es una sola vez que ha pasado, muchas veces ha pasado. Varias veces, de Sí. hecho. Increíble. Hemos tenido varios referidos. Varios referidos. Y me parece que es que nosotros tenemos una presencia bien intensa en las redes sociales y en el web. Hemos escrito tanto, hemos publicado tanto, que ChatGPT se nutre de esa información. Y entonces cuando ve un tema, pues que le hacen una pregunta sobre ese tema, pues, el bufete Manuel hace esto, escribió sobre esto, y entonces le da la recomendación. Así que
Esto es algo realmente novedoso, pero que se está incrementando. El número de referidos que estamos recibiendo por ChatGPT. Mucha gente, obviamente, por búsqueda en Google, búsqueda en el web, nos encuentran nuestra presencia, nuestra página de internet, pero que la inteligencia artificial piense que nosotros somos buenos abogados, eso es un indicativo de unos tiempos diferentes, de unos tiempos nuevos. Totalmente. Y actualmente los clientes también le preguntan a ChatGPT, por ejemplo, qué abogados se especializan o tienen un conocimiento intenso en quiebra. Y entonces ChatGPT está pues nutrido de todo lo que son las plataformas y todo lo que hay en Google. Y entonces hace una recomendación que nos parece bien interesante porque lo hemos recibido de distintos tipos de clientes con distintos tipos de asuntos que lo refieren ChatGPT. Y así fue que nos enteramos. También por el otro lado, ¿verdad? La otra cara de la moneda es que los clientes buscan y le hacen preguntas jurídicas. Y ChatGPT le mete unos embustes tremendos. Hoy tuvimos una consulta donde la información que le había dado ChatGPT estaba totalmente equivocada y tuvimos que desmentir a ChatGPT. Así que eso es una navaja de doble filo que corta para cualquier lado. Pero en términos del referido de clientes no ha funcionado que la gente llegue por ChatGPT. Así que mientras más se incremente el uso de esas tecnologías, más frecuente vamos a ver esas interacciones donde le dicen a la gente, mira, búscate el bufete Emanueli para que te ayude con esto, porque ellos trabajan estos temas. Así que es parte de lo que nos espera en el futuro. Interesante problema. 60 años más. Yo creo que serían buenos, 60 más. Sí, así será. 60 años más se continúa el legado. Gracias, Rafi, por comentarnos sobre todo lo que ha pasado en este tiempo. Saben que estamos todos los jueves a las 5 de la tarde. Si no pudiste escuchar este episodio, también estamos en todas las plataformas de podcast donde lo puedes revisitar, en las redes sociales y en YouTube. Así mismo es. Así que muchas gracias por habernos sintonizado. Regresamos la semana que viene. Hasta luego.